que Dios escriba en nuestro corazón lo que Él tenga para a bien decirnos o instruirnos para cada día y nosotros poder vivir entonces un día con el corazón abierto, como si fuéramos un libro, que todo el mundo pueda llegar a mirar y observar allí lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Ayer no pudimos hacer nuestro devocional acostumbrado por compromisos que tenía también con diferencia horaria con algunas personas en Europa, concretamente asuntos de la iglesia. Y bueno, ya hoy sí podemos estar de nuevo. Hoy es 2 de diciembre del año 2025. Aprovecho para decirles a todos una feliz Navidad, aunque un poco adelante, pero no importa. Que este año haya sido satisfactorio para todos y que el año que inicia sea un año de mayores bendiciones. Hoy tenemos otro tema interesante que, como lo he dicho en estos últimos devocionales que hemos tenido, ha sido o es parte, perdón, de este taller o de este curso al encuentro con Dios. Y el tema de hoy es un tema bastante atractivo, muy interesante para nosotros y quizá un poquito nuevo, ¿no? Pero ya vamos a tomar y abordar el tema en un momento. Por ahora iniciemos nuestra devocional en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digámosle a Dios, omnipotente y misericordioso Padre, hemos errado y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas. Hemos seguido demasiado los designios y deseos de nuestro propio corazón y hemos faltado a tus santas leyes. Hemos dejado de hacer lo que debíamos haber hecho y hemos hecho lo que no debíamos hacer y en nosotros no hay salud. Mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros, humildes pecadores. Libra, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor. Y concédenos, oh Padre misericordioso, por su amor, que de aquí en adelante vivamos una vida sobria, santa y justa, para la gloria de tu santo nombre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Danos el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos también a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, jamás. Amén. Bueno, iniciamos entonces con nuestro devocional de hoy. El título de este devocional, que forma parte, como les acabo de decir, de el curso que pretendemos eh, presentar dentro de muy poco con ustedes, se llama Al Encuentro con Dios. Vamos entonces hoy a adentrarnos en estas consideraciones del devocional de hoy, que tiene por título Apología. Ya enseguida vamos a saber de qué se trata esto de la apología y por derivación también la apologética. Apología, ok. Iniciamos entonces basados en un texto bíblico del libro del Génesis, capítulo 1, versículos 1 a 3. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. En el mundo antiguo había otros relatos de la creación, comúnmente conocidos como los mitos de la creación. Las culturas, la cultura no semita, o sea, fuera del pueblo de Israel. Y todos estos relatos tenían algunos elementos en común. En el principio había una especie de caos, esto es algo en común para todos estos relatos. Una especie de caos, algo debía ser vencido o superado. Luego, la lucha o batalla contra el caos. Y los estudiosos alemanes que se adentraron en estas consideraciones acuñaron un término que se llama la lucha contra el caos.
Permítanme que creo que tengo una luminaria sin encender. Denme un segundito, por favor. Pido aquí el favor que alguien me encienda una luz. Ok, gracias. Bueno, me estoy viendo en la imagen de TikTok un poco oscuro. No sé si es que de casualidad hay un filtro por ahí que no eliminé. Bueno, ya estamos así. Me disculpan, por favor. Decía que en el mundo antiguo hay varios relatos de la creación, sobre todo de origen pagano, digámoslo así. Y todos estos relatos de la creación coinciden en que en el principio había un caos que se asociaba con las tinieblas, con la oscuridad, y que había una batalla donde el Dios creador vencía el caos y luego empezaba a llenar el espacio del caos con las cosas creadas. Estos estudiosos alemanes, estos teólogos alemanes que se adentraron en estas consideraciones, vuelvo y repito, acuñaron una frase que en la teología se conoce como la lucha del caos. Ahora, considera tú, por favor, el relato de la creación en Génesis. Este comparte la idea del caos en la referencia a las tinieblas que cubrían la superficie del abismo. Vuelvo y lo leo. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. O sea, el relato bíblico concuerda con los relatos no bíblicos, digámoslos así, hasta ahí. Solo que, a diferencia de los relatos paganos, Génesis no tiene en común con ellos la creación, perdón, esta lucha, esta batalla que estos relatos están refiriendo. En Génesis no se presenta una lucha contra el caos, sino que simplemente Dios habla y las tinieblas son vencidas. Lo que no tiene orden es ordenado y el vacío se llena. Dios habló y fue así. Este es el estribillo que siempre va a estar a todo lo largo del capítulo primero del Génesis. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz se hizo. Y dijo Dios, haya animales en la tierra, y así se hizo. Y dijo Dios. Dios entonces, desde la narrativa bíblica, vence el caos, hablando en términos de guerra, en términos de batalla, con su palabra. Pero realmente la palabra acertada no es batalla, porque la Biblia no presenta una batalla contra el caos. Simplemente acepta que había un caos, acepta que había tinieblas, y sobre las tinieblas, sobre el caos, viene la palabra de Dios, esta palabra creadora, y empieza a llenar ese vacío. Esta es la forma en que la Biblia apunta a la superioridad de Dios sobre los dioses falsos y la superioridad de la Biblia sobre cualquier otro texto que afirme revelar cualquier cosa divina. Génesis 1 es una apología y la apología continúa a lo largo de todos los capítulos de la Biblia. Quiero hacer aquí una pequeña nota acerca de esto. La Biblia entonces, de esta manera, está superponiendo la autoridad de Dios, la soberanía de Dios, sobre cualquier otro texto que afirme revelar lo divino. Todas las demás pretensiones de hablar acerca de los orígenes de la creación del mundo, cómo fue hecho, y todas las demás doctrinas derivadas de estas culturas paganas, siempre están haciendo alusión a una lucha, a una guerra, a un confrontamiento entre el bien y el mal. Y desde el principio, la Biblia empieza a sentar una base, y es que a lo largo de toda la revelación divina, que es la Sagrada Escritura, no se habla de esta guerra específicamente entre Dios
y el mal. Simplemente se enfatiza el hecho de que el mal está sujeto a la autoridad divina. Así que toda pretensión de estas doctrinas diabólicas, no insantas, acerca del esoterismo, del ocultismo y todas estas otras consideraciones que parten del hecho de tener que luchar a través de la magia con el mal, de tener que combatir el mal con el mismo mal. Entonces, Dios está hablando de que Él nunca entró en contienda con el maligno. Cuando Él fue tentado en el desierto, Él simplemente le respondió al maligno con la palabra escrita: no tentarás al Señor tu Dios. Cuando Él, en los relatos del Evangelio, se encuentra con gente poseída, personas poseídas por demonios y atormentados por demonios, Él no está discutiendo con los demonios, Él simplemente usa su palabra de autoridad y les dice: váyanse y no regresen más. Él no está hablando ni está discutiendo con la maldad del corazón del hombre. Él a la mujer pecadora le dice: ¿dónde están los que te persiguen, los que te acusan? Vete y no peques más. Y así sucesivamente. Frente al caos, frente a la oscuridad, el principio que queda sentado a lo largo de toda la Sagrada Escritura, desde el inicio, que es el Génesis, es este: Dios habla, las tinieblas y la oscuridad se sujetan y Dios llena ese espacio con una nueva creación. La palabra apología es un vocablo griego que, tomado por el latín y heredado en español, significa discurso de palabra o por escrito en defensa o alabanza de alguien o de algo. O sea, es la defensa de alguien o de algo, bien sea en forma escrita o en forma hablada, de manera hablada. Así que deducimos desde allí, lógicamente, que cuando hablamos de apología en términos bíblicos, estamos hablando de la defensa de la fe. Bueno, la defensa de la fe es un mandamiento apostólico que nos da el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 15. Dice así: sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Pedro nos está diciendo a nosotros, los hijos de Dios, que debemos estar preparados en todo tiempo, en todo momento, para hacer defensa de nuestra fe. Y este es un detalle bien importante de tipo pastoral que hoy quiero resaltar con ustedes un poquito más adelante. El apóstol entonces nos exhorta a prepararnos para presentar esta defensa de nuestra fe ante quien lo demande. Y un ejemplo de esto lo encontramos en el capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Allí el evangelista Lucas, autor del libro, nos narra el hecho, aquel episodio en el cual Pablo tuvo que defenderse a sí mismo ante el aerópago ateniense de Atenas. Atenas era la cuna de la civilización de la época. Allí, desde hace muchos años, siglos incluso, nació el pensamiento, las raíces del pensamiento moderno, todo el pensamiento filosófico, y era una ciudad bastante culta. Era una ciudad que no era fácil simplemente llegar sin argumentos a exponer una idea. Pablo entonces estaba siendo juzgado, y allí este Pablo, en el mismo sitio, o sea, el Areópago, donde 4 siglos antes se había defendido también desde el punto de vista de la famosa apología de Sócrates. Sócrates estuvo allí también en este mismo Areópago hablando en su defensa propia.
estaba siendo juzgado y estaba hablando por su vida. Y en este famoso discurso ante los atenienses, él empezó con una palabra diciendo varones atenienses y empezó su discurso. Así con esas palabras, varones atenienses, y en ese momento él empezó a hacer su defensa. Sócrates entonces, 4 siglos antes, allí mismo en este mismo aerópago donde estaba Pablo, inició la defensa de sí mismo, de su pensamiento. Allí, 4 siglos después, Pablo hace también la defensa de su fe cristiana cuando está siendo juzgado eh, por la comunidad presente, y también inicia la defensa del evangelio de su fe con las mismas palabras, varones atenienses. Pablo en este discurso, allí en el aerófago de Atenas, basa la defensa de su fe en 3 aspectos. Primero, defiende la existencia de Dios. Segundo, la efectividad y la veracidad del evangelio. Y tercero, resalta la resurrección de Cristo. En esos 3 aspectos, Pablo hace la defensa de su fe. Y yo creo que es importante que nosotros tomemos atenta nota de de este ejemplo que nos está presentando Pablo acerca de cómo defender nuestra fe. Primero, está hablando de la existencia de Dios. Luego está hablando de la efectividad del evangelio y luego acerca de la resurrección de Cristo. Esto que acabo de narrar para ustedes es un compendio bastante reducido de un artículo escrito por el doctor Stephen Nichols en la Biblia de Estudio de las Américas, página 2276. Allí él está haciendo está presentando un discurso acerca de lo que es la apología. Esto es un pequeño extracto de ese discurso. Ahora quiero presentarles la nota pastoral. Esto sí ya es la aplicación práctica desde el punto de vista pastoral de esto. Nuestro texto áureo, o sea, este texto de Génesis 1, de versículos 1 a 3, nos narra el principio de la creación, en el que lo relevante es que Dios no lucha con las tinieblas, las somete por su palabra. Ahora bien, en términos de apologética, nosotros estamos llamados a vivir nuestra vida como hijos de Dios, exactamente como lo hizo Cristo Jesús, autor y consumador de toda la obra, incluyendo la creación. Esto que acabo de afirmar lo comprueba el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 3 al 4, que dice: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así se refiere el evangelista Juan a la persona de Cristo Jesús. Sabemos que el Verbo se hizo carne. El Verbo fue el que se expresó en todos los eventos que nos narra el libro del Génesis. Y dijo Dios, hágase esto, y dijo Dios, hágase aquello. Así que, por inferencia lógica, nos dice el mismo evangelista que todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo es el autor y consumador de la obra completa de Dios. Él fue el que nos llamó a la vida en aquel instante en que Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Él es el que vino, tomó condición humana y cumplió la ley, algo que no pudo hacer ningún hombre durante todos los siglos que lo precedieron, entre los días de Abraham y el nacimiento de Jesús. Él entonces derrota los efectos del pecado con su vida de obediencia. Y el último efecto del pecado por derrotar que quedaba pendiente era la muerte. Y no era posible derrotar ese efecto del pecado, que Dios le dijo a Adán: por cuanto pecaste y escuchaste la voz de tu esposa, maldita la tierra por tu causa, y a ella vas a regresar, porque de allí fuiste tomado. Bueno, la muerte
No era posible derrotarla sino sufriendo la muerte. Y entonces, por amor a usted y a mí, por amor a la humanidad, a la creación de Dios que estaba sujeta a vanidad por el pecado, Jesús entonces recibió la autorización del Padre de inmolarse a sí mismo por nosotros. Vio la muerte. Y después de morir, se presentó a juicio delante de su Padre y fue encontrado inocente de todo pecado. Entonces fue glorificado, fue puesto en un lugar de honor a la derecha del Padre y se le dio toda la autoridad sobre las potestades del cielo y del infierno. Algo que conocemos como la resurrección. Ese es el eje central sobre el cual nosotros debemos de basar la comprensión del Evangelio. Si Cristo no resucitó, dice San Pablo, vana es nuestra fe. Resulta obvio deducir que quien derrotó las tinieblas y el caos en la narración de Génesis, no en una batalla contra el caos, sino con el poder de su palabra y la majestad de su gloria, fue Cristo Jesús. El mismo que afirmamos que es de la misma naturaleza del Padre, que no es creado y que pagó la deuda por nuestros pecados. Así lo reza el credo de los apóstoles. Él es el mismo Jesús que nos dejó su propio espíritu bajo la promesa de que nos acompañaría siempre hasta el final de los siglos. Espíritu que portamos en nuestro corazón, puesto que somos el templo de su habitación. La doctrina apostólica nos enseña que somos el templo de la habitación de Dios. Cuando nosotros descubrimos y podemos entender realmente qué fue lo que Cristo vino a hacer a este mundo, establecer el reino de Dios. Y lo estableció quitando el reino de las tinieblas. Y no lo hizo batallando a través de magia, ni lo hizo batallando a través de discusiones filosóficas. Él vino a destruir la obra de las tinieblas con una sola metodología, la obediencia. Y en sus palabras solamente se reproducían lo que el Padre quería que él dijera. Jesús dijo en algún momento: lo que yo escucho decir a mi Padre que está en el cielo es lo que digo en medio de vosotros, y lo que yo veo que él hace en el cielo es lo que yo hago en medio de vosotros. Esa es la forma en que Cristo Jesús defendió el reino de los cielos, estableció el reino de los cielos. Él vivió una vida apologética. Todo el tiempo de su existencia estuvo defendiendo la verdad de Dios sobre la oscuridad de las tinieblas, llevando a cabo exactamente el mismo proceso creacional que se narra en el libro del Génesis. Solo que aquí Jesús está haciendo otro tipo de creación. Está posibilitando que tú y yo seamos una nueva criatura a través de nuestra fe en la cruz. Está haciendo una nueva creación. Cada palabra del Evangelio que es meditada con la clave de lectura de un adecuado discernimiento de lo que Él hizo en la cruz, es lo que origina en usted y en mí una nueva creación. Es lo que posibilita que nosotros seamos llamados hijos de Dios y podamos disfrutar de la eternidad junto a nuestro Padre que está en el cielo. Igual que Jesús, tenemos una vida natural que trasegar en este mundo. Él es nuestro ejemplo. Él permaneció en obediencia. Sin embargo, Él sabe que nuestro espíritu es un espíritu más débil, que nuestra carne es débil. Y entonces Él dijo: yo me voy, pero detrás de mí viene alguien. Yo les voy a dejar a alguien como vicario, el Espíritu Santo, que los acompañará hasta el fin de los siglos. Su propio espíritu. Cristo habita integralmente en tu corazón y en el mío. Ese mismo Jesús que predicó el Evangelio, ese mismo Jesús que con su vida, su obra
y sus hechos defendió su fe en el Padre, su herencia, su condición divina, este mismo Jesús que llevando una vida apologética de defensa del Evangelio, de defensa de la autoridad y la soberanía divina, nunca entró en contienda directa con las tinieblas, sino que simplemente ordenó y las tinieblas se sujetaron y llenó ese vacío. Un vacío en el libro del Génesis que es llenado con las cosas naturales que nosotros observamos y podemos ver, el universo creado. Pero en la realidad de Cristo Jesús estaba llenando un vacío, ese vacío que hay en tu corazón y en el mío, ese vacío que había en nosotros antes de conocerlo a Él, ese vacío propio de una vida sujeta al pecado. Recordemos cuando éramos promiscuos, cuando éramos farmacodependientes. Recordemos cuando éramos esclavos de la lujuria, de la lascivia, de una vida desordenada. Tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta angustia que eso trajo a nuestras vidas. Y por más que luchábamos, no podíamos superar eso. Por más que nos esforzábamos, no podíamos superar esa condición de pecado. Y siempre estábamos nosotros confesando el mismo pecado, el mismo pecado, el mismo pecado, y no salíamos de ese círculo vicioso. A eso le llamábamos nosotros el cristianos. Pero ahora podemos comprender que el verdadero cristianismo para nada es llevar una vida de pecado en un ciclo interminable, justificado en el hecho de que ser humano es ser susceptible al pecado. Que el pecador, la condición de pecado es inherente a la naturaleza humana. No, esa naturaleza humana fue hecha por Dios de una manera diferente, concebida de una manera diferente. Dios concibió el ser humano sin la posibilidad, sin la cualidad, perdón, sin la posibilidad de conocer el mal. Su mayor cualidad era vivir en el mundo del bien, conocer el bien, y su pensamiento no tenía la más mínima, el más mínimo acercamiento a lo malo, a la malicia. Pero el pecado introdujo la malicia en el pensamiento humano y desvirtuó la creación divina. Esa nueva creación, ese vacío, esa oscuridad que el pecado produjo en la raza humana, es lo que Cristo Jesús, con su palabra en el Evangelio, está ordenando que se vaya, está diciéndole que se vaya y está haciendo, llenando ese espacio, ese vacío en nosotros. Hoy te pregunto, hermano, ¿cuánto tiempo llevas tú de ser cristiano? Conozco muchas personas que asisten a iglesias evangélicas, católicas, de todo tipo, y dicen ser cristianos, pero 15, 20 o 30 años de su vida cristiana, entre comillas, siguen en ese mismo círculo vicioso, siguen en esa misma espiral de arrepentimiento, pecado, pecado, arrepentimiento, arrepentimiento y pecado. Y la única esperanza de su corazón es pedirle a Dios un milagro, porque en medio de esa dinámica absurda de pecar y volver a confesar y pecar y volver a confesar, ellos están luchando y debatiéndose con el corazón puesto en las riquezas de este mundo, en conseguir y tener un bienestar que conciben y asocian con el placer de nuestros sentidos. Dios entonces hoy nos está diciendo a nosotros que igual que Jesús, nosotros debemos tener una vida apologética, defendiendo siempre esa palabra que originó una nueva creación en nosotros. Esa palabra que cobra todo sentido en el sacrificio de Cristo. Entonces, en sentido práctico, hagámonos algunas preguntas. ¿Aún persiste el caos y la oscuridad en tu vida? Después de, como lo acabo de decir, tantos años de cristianismo, ¿todavía hay caos y oscuridad en tu vida? ¿Todavía hay dudas en ti? ¿Todavía reconoces que hay cosas oscuras
que están manejando tu destino. Y entonces tú estás tratando de encontrar una respuesta dentro de la misma iglesia, en las profecías, o buscando consejo de un pastor, o buscando quién ore por ti. Ore por mí, que yo estoy en una situación horrible. Ore por mi hermano, que yo estoy así. Todavía hay esa oscuridad en tu vida. ¿Cuál es el método para vencer eso? Simplemente teniendo una vida apologética, recordándote a ti mismo los principios de tu fe, recordándote a ti mismo esas tres cosas, esos tres aspectos que Pablo defendió en el Areópago de Atenas. La efectividad del Evangelio, el efecto positivo y redentor de la resurrección de Cristo y la existencia de Dios. En medio de tus tinieblas, en medio del caos, en medio de la desesperación, de la angustia, en medio de la opresión, de la depresión. Esa es la respuesta, hermano. Tú tienes que defender tu integridad espiritual de esa cantidad de pensamientos que hay en tu mente, que frente a las circunstancias que estás viviendo te están llenando de otro evangelio, de un evangelio satánico, de un evangelio de muerte y destrucción. Es allí donde tú tienes que defender tu fe. Es allí donde tú tienes que decirte a ti mismo las razones por las cuales tú crees que Dios existe, que Dios es real en tu vida. Tú tienes que decirte en ese instante, para contrarrestar estos pensamientos, aquellas razones por las cuales tú consideras que el Evangelio, el mensaje de Cristo Jesús, es cierto y es veraz. Que Él con esas palabras llenó el vacío de tu corazón y que todo esto tiene sentido en un análisis claro y concreto de la resurrección de Cristo. Cuando tú llegas a este estadio de tus consideraciones internas, te das cuenta entonces que tú eres una nueva criatura, que el Espíritu Santo está morando en ti, que tú eres templo de la habitación del Espíritu de Dios y que es verdad aquella palabra de Cristo Jesús en el Evangelio de Marcos: todos los que crean y sean bautizados, en mi nombre echarán fuera los demonios, en mi nombre sanarán a los enfermos y en mi nombre le dirán a lo que no es favorable a sus vidas que se aleje, y si algún veneno mortífero está en ellos, no les hará daño. Y es que precisamente en esos momentos de angustia, de desesperación, de caos, es porque hemos sido mordidos por la serpiente infernal. Está corriendo por nuestra sangre el veneno del infierno. Pero eso no es definitivo, hermano. Una adecuada apología de tu fe en ese momento debe llevarte a la conclusión de que Dios es real en ti, que las palabras del Evangelio son reales y efectivas para crear, para hacer una nueva creación en ti, para llenar ese vacío y ese caos, y que todo tiene sentido en la resurrección de Cristo, que luego de haber sido glorificado y sentado a la derecha del Padre, su Espíritu vino a habitar en tu corazón y el mío, que somos templos del Espíritu Santo de Dios. Y eso te abre a una nueva dimensión en tu vida. Te da la posibilidad de tener autoridad sobre eso que te está molestando. Dile a la pobreza que se vaya. Dile a la enfermedad que se vaya. Dile a las dudas que desaparezcan de tu mente. Dile a ese veneno que está corriendo por tu sangre, ese veneno del infierno que acaban de inyectarte, serpientes y escorpiones infernales. Diles que no pueden hacerte daño. Diles que tú eres un hijo del Dios de la vida. Esa es la verdadera apologética. Y esas circunstancias que a nosotros nos oprimen, que a nosotros nos afligen, esas circunstancias que a diario a nosotros nos están
alejando de la realidad de la fe, son las que nos van a llevar algún día al infierno, a la condenación eterna, si no tomamos conciencia de esta ordenanza apostólica de defender nuestra fe. ¿De quién debemos o ante quién debemos defender nuestra fe? Pues Pablo lo hizo en el Areópago de Atenas ante quienes estaban demandando las razones de sus enseñanzas. Usted y yo tenemos que hacerlo en nuestra mente, a nosotros mismos, y con esos argumentos decirle al mismo infierno que somos hijos de Dios. Esa es la verdadera apología. Estamos llamados a vivir una vida apologética, y esta es una circunstancia que debemos tener muy clara nosotros en nuestra vida cristiana, porque no es solamente en momentos determinados. Estamos llamados a vivir una vida apologética 24 horas al día, 7 días de la semana. Cuando vamos en el metro, cuando vamos en nuestro vehículo, cuando vamos en el transporte público, cuando estamos trabajando, cuando estamos en familia, donde estemos y como estemos, cada circunstancia debe ser meditada, vivida y sujeta a la fe en Cristo Jesús, a la realidad de Cristo Jesús a través de su Espíritu en nuestro corazón. Si no nos separamos de allí, así como Cristo lo hizo, nunca en su vida pública Jesús se apartó un solo centímetro de esta verdad, de su realidad divina. Jesús siempre se confesó como el Hijo de Dios, siempre defendió su estatus divino. Él estaba convencido que era el Hijo de Dios y por eso murió. ¿Tú estás convencido, hermano, de esto? Cuando vas saliendo de tu casa y tienes temor que te están persiguiendo, que te van a robar el celular, cuando tienes fobias, cuando tienes temores infundados o cuando simplemente las circunstancias de la vida están apretando y apretando y cercando tus posibilidades y te tienen acorralado, ¿tú qué estás haciendo? ¿Cómo estás llenando ese espacio? ¿Cómo estás ordenándole a las tinieblas que se sometan a la luz que hay en ti? No sigas luchando contra estas cosas. No sigas haciendo ayunos para que Dios te sea propicio, porque Dios no es un Dios de intercambios. Dios no está cambiando obediencia por bienestar natural. Dios sigue siendo Dios con tu obediencia o sin tu obediencia. Dios tiene un nivel más alto y más profundo de comunicación y de convivencia contigo, hermano. Es en esa realidad del Espíritu, en esa opción de la nueva creación que Cristo Jesús propició con su vida y ministerio. Quiero invitarte a orar en este momento y quiero que hagas tuyas estas palabras que voy a decir. Amado Padre, te doy gracias porque por medio de Cristo Jesús venciste la oscuridad y el caos, no con batallas, sino con el poder de tu palabra y la luz de tu gloria. Te pido que así como me has dado tu Espíritu Santo para hablar, también me ayudes a escuchar atentamente su voz y permitir que Él ordene todo vacío y toda tiniebla en mi vida. Fortalece, oh Dios, mi fe para que pueda defenderla con convicción, aún en medio de mis miedos y de mis dudas. Hazme consciente de que soy llamado a dar testimonio de tu existencia, de la verdad del Evangelio y de la gloria de Cristo en mi propia vida. Que cada segundo, minuto de mi vida sea una apología constante de tu obra en mí
Que yo sea testigo fiel de esa nueva creación, viviendo siempre en victoria sobre toda oscuridad y toda tiniebla, que a través de las circunstancias de este mundo quieran apartarme de la salvación eterna. Padre, te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Mañana nos vemos a las 7 de la mañana de nuevo para un nuevo devocional en la presencia de Dios. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron a través de la plataforma de TikTok. A Viviana especialmente, la saludo en este día. También saludo a Armando. Bueno, a todos los que están allí, muchas gracias. Espero que por favor ustedes nos den su aprobación con un corazoncito para que el algoritmo pueda enviar a más personas estas grabaciones, estas emisiones en vivo. A mis amigos y hermanos en Meet, muchas gracias. Y a todos los que nos acompañaron también a través de nuestro canal en YouTube, muchas gracias, bendiciones. Les amo, les quiero mucho y mañana nos vemos de nuevo a las 7 de la mañana. Bendiciones.